Hoy hay pantallas por todas partes. Uno se acuesta viendo la pantalla del teléfono. Pues en el ómnibus hay una pantalla, estás en el dentista hay una pantalla. Y tú te levantas con el despertador del teléfono. Y aunque a las pantallas les hemos delegado muchas cosas importantes de nuestras vidas y en el fondo agradecemos que existan, pues nuestra relación con ellas es como un amor-odio. Siento que a veces sí puede ser un poquito el enemigo, ¿no? Porque me ha pasado darme cuenta de no poder frenar. Como así que tengo 5 horas de uso diario del celular, como así que no puedo salir sin llevarme el cargador. Porque yo durante mucho tiempo decía, no, claro, yo estoy trabajando mirando el reel del colega. Y de golpe estás mirando algo que nada que ver, que no es de tu trabajo, que tiene que ver con otra cosa. ¡No! Y es adictivo y no podés parar y a mí eso me preocupa. Una de las sensaciones colectivas que hay alrededor de estos aparatos es que son un obstáculo para experimentar la vida, para asegurarnos de vivir. O sea, gracias a las pantallas estamos viviendo más o, por el contrario, estamos viviendo menos. Yo soy Juan Pablo Ramírez y esto es Inevitable Elegir, el podcast de Seguros Sura, donde hablamos con frescura y con rigor sobre lo que significa vivir y decidir en este momento de la historia. Hoy, pantallas, vivir dentro o fuera de ellas. Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a este podcast son de su exclusiva responsabilidad. Todo lo que se menciona en este episodio tiene como objetivo dar perspectiva y generar empatía. Parte 1. La historia del espectáculo. A ver, históricamente, las pantallas siempre han existido. Quien escuchan es Luis Felipe Villegas, Risk Manager de Sura y experto en riesgos tecnológicos. Pues no sé, si uno se devuelve por allá a las épocas, pues a épocas muy antiguas en la China y en Indonesia, que uno a veces lo ve en las películas, había como un teatro de sombras donde pues, sobre una pantalla, sobre un canvas, pero ya a través de poner luz detrás, hacían como un juego de sombras y tenían como una experiencia colectiva donde les contaban como temas, pues hablaban de mitos y hablaban pues de representaciones históricas y de cosas muy épicas. Estos espectáculos que escuchan, que se llamaron fantasmagorías, eran tan convincentes y asustaban tan bien a los grupos de personas que se volvieron famosos. Y esto es bien importante porque hay una especie de idea de que las pantallas nos volvieron seres visuales y eso no es tan así. Lo cierto es que lo más masivo ha sido siempre lo visual, y aquí me quiero referir a un libro de un filósofo y cineasta francés que se llama Guy Debord. El libro se llama La Sociedad del Espectáculo y lo que propone es justamente que el espectáculo no es un invento de la televisión ni de las pantallas, sino una especie de lógica social que es muy vieja, donde lo visual organiza nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Solamente piensen en estos teatros de sombras o piensen en el teatro, que ya eran espectáculos masivos, y pues con la llegada de las pantallas pasó algo muy similar. Aquí les propongo que hagamos memoria colectiva. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer cine, ahí lo que hicimos fue empaquetar el espectáculo, que pues ya no era en vivo, y ahí se creó un nuevo ritual. La sensación de estar en el cine con otros, mirando arte, es una experiencia colectiva que es insustituible. Y después esa gran pantalla se convirtió en televisión, y con la televisión el espectáculo se volvió un hábito que ocurría en nuestras casas. Yo recuerdo que todas las mañanas mi abuela y mi mamá se levantaban y lo primero que ponían a las 5:30 de la mañana eran las noticias. También existía el hábito de en las tardes y en las noches ver las novelas. Y eso era un fijo. Y después de eso, Cuando llegó el primer computador a la casa, que eso era un computador para todo el mundo, o sea, tú no tenías computador propio, ese era el computador de la familia. y la llegada del computador no es nada menor, porque ahí la experiencia de las pantallas se volvió interactiva. O sea, ahí dejamos de ser solamente espectadores y empezamos a escribir, a jugar y a trabajar en esas pantallas. Y luego apareció el teléfono celular. De esos que tenían antenitas. Era un ladrillo de Movicom enorme. Me daba una inmensa vergüenza sacarlo, porque es que era una cosa inmensa. Y yo recuerdo que salía del trabajo y lo apagaba, porque no me vayan a invadir mi tiempo privado. Y siento que estoy hablando como tipo en la época de las tinieblas. Y no, y esto en realidad pasó hace 20 años, no tanto. Han estado escuchando a Florencia Flores y Valis Muñoz y Daisy Díaz contándonos cómo vivieron de primera mano esa transformación. Pero muy rápido, en el año 2007, esa pantalla pequeña y difícil de llevar se convierte en smartphone y ahí cambia todo. Porque el smartphone capitaliza muchas características ganadoras.
Primero, la más obvia, pero la más contundente, y es que el smartphone prescinde del espacio. Es decir, para poder ver la televisión teníamos que reunirnos en familia o sentarnos en un espacio específico para consumir. o sea, especialmente con la llegada del iPhone, que es como el primer smartphone masivo, la pantalla pasa a ser un objeto personal, pero no solamente eso. El smartphone también es un objeto muy especial porque tiene demasiadas confirmaciones sensoriales diferentes. O sea, porque usa muchos sentidos. Finalmente, nuestro cerebro está diseñado para sentir placer cuando hay más de un sentido activado que le ayuda a confirmar más rápidamente que algo funciona. Él es Alejandro Salgado, doctor en Ciencias Psicológicas y el Cerebro de la Universidad de Oxford. Por eso cuando tienes el celular y lo bloqueas, hace clic. Y que además viene acompañado de una vibración muy sutil. Es muy chévere porque es como te está diciendo, hay una acción motora, hay una sensación táctil, hay un movimiento, hay un feedback visual, pero hay un sonido que lo acompaña. Tu cerebro está diciendo, uff, qué delicia. Hay confirmación. Y además de eso, ahí teníamos todo. Teníamos Teléfono, y calculadora, y cámara, computadora, internet. y GPS, y despertador, y reproductor de música, y después redes sociales, y más adelante incluso una billetera. Todo en un mismo paquete. Entonces, con todas estas características ganadoras, era solo cuestión de tiempo para que nuestra relación con estos aparatos se hiciera profundamente íntima. La cercanía de un producto a nuestra vida determina prácticamente su éxito, ¿no? O por lo menos su valor agregado. Solo piensa en esto. Tú nunca piensas en tu operador de celular, sino en tu marca de celular. ¿Sí? Tú no piensas en Claro o en Movistar o en cierto lo que haya, sino que tú piensas es en iPhone, Android, ¿cierto? Y la razón fundamentalmente es porque tu relación con el celular es mucho más íntima, está mucho más cerca de ti. Entonces, listo, a lo largo de la historia nos hemos organizado alrededor del espectáculo y de la imagen, pero esta relación nunca fue tan íntima como ahora y esto hay que decirlo, esa intimidad nos permitió cosas muy buenas. Para empezar, nos dio acceso por ejemplo, al mundo. Nos permitieron Conocer gente, acceder a bibliografía, a libros, a películas, a cosas que de otra forma antes, no llega a Uruguay, te lo perdiste. Y esto, de un tiempo a esta parte, no te lo perdés. y al mundo también en un sentido muy amplio. O sea, nosotros a través de las pantallas estamos pudiendo, entender cómo es el espacio exterior, pues, o cómo lo ve una nave, o cómo se ve la Tierra desde afuera. Y gracias a estas pantallas también hemos accedido a narrativas un poquito más diversas. Tú empiezas a descubrir que hay otras personas que les gusta la música que a ti te gusta y que puedas, tener una inclinación política o social diferente a la de tu país o a la de tu familia. Y no solo eso, también pasó con identidades o con intereses o corporalidades que antes estaban marginalizadas o invisibilizadas y que ahora tenían un espacio para expresarse, y también accedimos a ideas. Podemos aprender si quisiéramos de cualquier cosa y también hemos podido aumentar nuestras posibilidades laborales. Yo trabajo para afuera gracias a estas tecnologías. Yo he podido participar en festivales remotamente gracias a estas tecnologías. Pero también está ocurriendo otro proceso. ¿Cómo puedo decir? Como un agenciamiento de tu tiempo libre. Sin embargo, ese agenciamiento de tiempo libre se terminó, sobredimensionando en el uso abusivo de estas pantallas. Entonces, sabemos que el consumo aumentó radicalmente cuando apareció, ¿no? Parte 2. Entonces, ¿estamos viviendo menos? Si hoy de pronto se nos queda el celular en la casa o si de repente sentimos que lo perdimos, sentimos un vacío que se siente en el cuerpo. De hecho, hay un término para esto. La nomofobia, que viene de no mobile phobia en inglés, se refiere al miedo o ansiedad de estar sin el celular y se asocia mucho como a esta especie de micropánico que a uno le da cuando siente que el celular no está en el bolsillo. Y ojo, porque esto no es un término pop. Eso está en literatura médica. Y no sé si también les ha pasado eso de que sienten que el celular como que les vibra en el bolsillo cuando en realidad no lo está haciendo. Pues eso se llama Phantom Vibration Syndrome, síndrome de vibración fantasma, y ocurre porque nuestro cerebro, que está acostumbrado a esperar notificaciones, interpreta cualquier roce o sensación leve en la piel como si fuera la vibración del celular. Incluso se habla de ansiedad por separación del teléfono, un aparato que está en exceso conectado a nuestras vidas. Creo que es una experiencia común que uno ya se arrulla con TikTok. O sea, uno empieza a ver TikTok y como que te va entrando el sueño y ahí quedaste, y al día siguiente el celular lo abres y empieza a sonar el TikTok que tenías ayer. Y
Y esa relación de dependencia que a veces es sutil y a veces es evidente, pues naturalmente nos hace sentir miedo, nos hace desconfiar y hacernos preguntas. ¿Será que los niños ya no van a salir a jugar a las calles? ¿Será que estamos perdiendo la capacidad de aburrirnos? ¿Será que las pantallas nos están volviendo más superficiales o estamos entregando demasiado poder a los algoritmos? La cosa es que, pues, eso ha pasado varias veces en la historia. O sea, el temor por lo desconocido, por lo que no entendemos, siempre ha existido y pues cada que se ha desarrollado algún avance tecnológico importante, pues las personas, pues no necesariamente temor, pero sí puede haber rechazo frente a ciertas cosas. Hay algo que se llama la teoría de la difusión de las innovaciones, que fue desarrollado en los 60s por un sociólogo que se llama Everett Rogers, que básicamente lo que explica es que no todo el mundo adapta las tecnologías al mismo tiempo. Y entonces él pinta como una curva donde primero hay un grupo chiquito de innovadores, luego llegan los adoptadores tempranos, que son como el 13% de las personas, y luego de a poquito van llegando grupos que se van arriesgando, y solamente cuando esta innovación es muy exitosa, de repente incluye a prácticamente todo el mundo, incluso a los que al principio habían sido escépticos. Solo ahí, o sea, solamente cuando una tecnología es muy popular es cuando las dudas se intensifican. O sea, las dudas masivas casi siempre llegan tarde. Esto pasó con la aparición de la imprenta, pasó con los automóviles, pasó por ejemplo con la televisión, que fue recibida como un milagro, pero luego resultó siendo la caja boba que embrutecía a los niños, y pasó también con los celulares. Y con todas estas cosas también pasó algo, y es que muy rápido nos dimos cuenta que no iban a desaparecer de nuestra vida cotidiana. Pero hay un problemita. Y es que ninguna de las tecnologías que les acabo de mencionar anteriormente modificó no solamente nuestros hábitos, sino también nuestro cerebro, como lo hicieron las pantallas. Mira que yo intento muchísimo, dedico mucho esfuerzo y milito la causa de no tener el celular encima, de no estar mediado por la pantalla, y siento que cada día la pierdo más. Que me van ganando por goleada. Pantallas 580, Flora 4, ¿viste? Esta es de las sensaciones más generalizadas del siglo XXI, un sentimiento de que la fuerza de voluntad es especialmente débil de cara a las pantallas. Todos hemos dicho yo voy a usar el celular menos o no voy a seguir cayendo en las trampas de internet, y una hora o un día después volvemos al scroll. Todos hemos desinstalado aplicaciones porque sentimos que no podemos controlarlas, y en cuestión de días y a veces de horas ya las hemos vuelto a instalar, y a todos nos ha pasado que estamos tranquilos, no sé, trabajando o comiendo juiciosos, y de repente una aplicación random mandándote una notificación random. Y sentimos una urgencia que no sentíamos con nada 25 años atrás. Una urgencia que casi que convierte a estas mini pantallas en máquinas tragamonedas, pero que lo que se traga no es nuestro dinero, sino nuestro tiempo y nuestra atención. Pero lo que quiero resaltar no es que seamos débiles, sino que las interfaces y algoritmos están programadas para que esto no deje de pasarnos. Cada vez más hay más científicos sociales, diseñadores, ingenieros, programadores, creativos de todo tipo, pensándose cuál es la mejor experiencia para algo, siguiendo las reglas tácitas de cómo opera un cerebro. No sé si vieron ese dato de que tocamos el celular en promedio 2.617 veces al día. Eso no es casualidad. Eso es ingeniería, y esa ingeniería tiene unas implicaciones muy profundas. Ya sabemos, por ejemplo, que los celulares tienen impactos enormes en nuestra salud mental. Ya sabemos que las redes sociales generan sentimientos de insuficiencia o de baja autoestima. Sabemos también que el uso excesivo de pantallas afecta a la calidad del sueño, y que también se habla de sobrecarga cognitiva por la cantidad de estímulos, lo cual puede afectar la memoria y la concentración. Ya sabemos incluso que pueden reducir nuestra capacidad de atención sostenida, y un poquito más preocupante, ya sabemos que las pantallas tienen efectos en la soledad. En una investigación que hizo la Universidad Estatal de Oregon con más de 1.500 adultos, lo cual es evidente que esto no es un problema solamente de adolescentes, mostró que las personas que se encuentran en el 25% superior de uso de redes sociales tienen más del doble de probabilidades de sentirse solos. Pero quietos ahí, porque aunque lo que les estoy diciendo son datos, no son opiniones, son datos, es muy fácil escuchar estos datos y asumir dos posiciones que en nuestra opinión son facilistas. Uno puede por un lado caer en la narrativa romántica, entonces decir que todo era mejor antes, o también uno puede caer en otra narrativa que es como apocalíptica, en donde lo único que está pasando es que ahora vivimos hipnotizados, que somos como zombies que solo existen a través de sus dispositivos, y que la realidad física básicamente está quedando relegada a un segundo plano. Para nosotros, el problema con esta narrativa es que es como derrotista, que nos presenta como víctimas pasivas, como si nosotros hubiéramos perdido toda capacidad de decisión o de agencia sobre nuestra propia vida, y además que esta narrativa ignora otro fenómeno paralelo, y es que al mismo tiempo que todo lo que les hemos contado pues
ha estado pasando, nosotros también estamos buscando casi que instintivamente conexión fuera de las pantallas. Miren qué interesante. Entre el 2021 y el 2022, que es un poquito después de la pandemia, nosotros creímos, en serio creímos que las pantallas y que lo virtual iban a monopolizar nuestra vida. Yo creo que una forma muy clara de verlo es ver el hype tan grande que hubo con el metaverso. Facebook, nada más y nada menos que Facebook le cambió el nombre a la compañía y le puso Meta, diciendo que la próxima evolución del internet era el metaverso. Y asimismo compañías enormes como Microsoft, Nvidia, Adidas, Nike y hasta bancos como JP Morgan anunciaron inversiones millonarias en proyectos relacionados con el metaverso y con mundos virtuales. Si ustedes ven los videos de esa época, la promesa en el subtexto es que de ahí en adelante prácticamente nos íbamos a ir a vivir a mundos virtuales. Y aunque yo sé que el metaverso sigue ahí, pues nadie sabe qué va a pasar con él, pues ese boom no se materializó. Y algo que sí se materializó fue un boom que no tanta gente vaticinó, y es el de las comunidades offline, o sea, el de las comunidades presenciales. Es que es casi que exactamente en los mismos años que las grandes empresas se escachaban invirtiendo en el metaverso, esos son los mismos años donde las experiencias presenciales explotaron. Piensen en las comunidades alrededor del fitness, las comunidades del CrossFit o de running. Piensen en el mundo de las experiencias o en el boom de los restaurantes, de las ferias gastronómicas. Piensen en el boom del turismo. Vean, los seguros de viajes, los seguros de bicicletas, los seguros de artículos deportivos, los seguros de eventos en vivo, de conciertos o de festivales de música, todo eso creció en estos mismos años. O piensen en cosas tan sencillas como el crecimiento de las artes manuales, el redescubrimiento de la cerámica, la carpintería o el bordado. Todo esto hace casi que evidente que por más dependientes que seamos de las pantallas, las personas queremos asegurarnos de vivir. Y claro, también hay que reconocer que queremos subir estas experiencias a nuestras redes sociales y que la mayoría de esas experiencias se han reconfigurado para que sean compartibles o instagramiables, pero pues es que el mundo ya es híbrido. Parte 3. Un futuro cyborg. Miren que en el 85, una filósofa estadounidense que se llama Donna Haraway escribió algo que se volvió muy reconocido y es el Cyborg Manifesto. Y es bien impresionante lo vigente que es este manifiesto 40 años después. En ese momento no existía internet como lo conocemos, pero ella ya intuía que la frontera entre lo humano y lo tecnológico se iba a disolver. Ella ya intuía un mundo donde nuestras relaciones, nuestros cuerpos y hasta nuestras memorias estaban atravesadas por pantallas. Esto ya está pasando. O sea, muchas cosas que reconocíamos como exclusivamente humanas se han ido haciendo cyborg progresivamente. O sea, sin dejar de ser humanas, han estado mediadas profundamente por la tecnología. Piensen, por ejemplo, en cosas como la relación con nuestro cuerpo y nuestra salud. No soy muy tecnológica en muchas cosas. Ella es Ana Marcela Rincón de Sura. Pero sí me conecté con el reloj. Yo monitoreo el sueño desde hace varios años, creo que por ahí 7 años. Hoy la propiocepción, que es la percepción inconsciente y orgánica de nuestro cuerpo, pues eso ahora también está atravesado por dispositivos, por relojes inteligentes, como en el caso de Ana, o por anillos que miden el sueño, o aplicaciones que monitorean el ciclo menstrual o el estado físico. Y con esto, nuestra relación con el cuerpo desde un punto de vista se vuelve dependiente de estos aparatos y esa preocupación es súper válida. Los primeros días me generaba mucha angustia mirando los hábitos de sueño. Pero desde otro punto de vista se amplía. Sabemos más de nosotros mismos gracias a esos datos y podemos cuidar mejor de nuestra salud. Lo que aprendí, dice, no, para mí es importante obtener esa información. Yo ya la gestiono de una manera distinta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó este día que tuve 2 horas de sueño profundo? ¿Qué pasó este día que mi puntaje fue superior a 80? ¿Qué pasó el día? O sea, como podernos hacernos cargo. Y pensemos que lo mismo pasó con nuestra inteligencia o nuestro conocimiento, porque a pesar de que ya vimos que las pantallas sí tienen un impacto en nuestra atención, en nuestra memoria, incluso en el coeficiente intelectual, pues lo que ahora somos capaces de crear o de hacer acompañados por tecnología, pues es mucho más grande que en cualquier momento de la historia. Y hay otra cosa que también parecía exclusivamente humana y que parece que se está volviendo cyborg, y es la conversación. Ya están pasando cosas como que usamos herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT para conversar o, bueno, para ordenar nuestros pensamientos o incluso para ordenar nuestros sentimientos. Y en un nivel un poquito más empresarial, pensemos que gracias a estas tecnologías de información hemos podido automatizar, no sé, agendamientos o la posibilidad de hacer seguimientos o confirmar citas a través de robots. Pero ojo, porque eso no quiere decir que podamos automatizarlo todo. Y aquí yo quiero darles un ejemplo. ¿Cómo les parece que un día un asegurado que iba en moto
fue colisionado por un taxi. Eso es muy angustiante. Entonces él llamó a nuestra línea de atención en donde nos contó 2 cosas que nos generaron alerta. Le duele mucho la cabeza y tenía líquido. La persona tenía el casco puesto. Aquí yo quiero preguntarles, si ustedes contestan esta llamada, ¿qué harían? Y mejor aún, si ustedes fueran esa persona y estuvieran en esa situación tan angustiante, ¿ustedes en serio quisieran que les contestara un robot? Obviamente que no, y por fortuna eso no fue lo que pasó. Entonces, para seguir con la historia, el asesor que recibió la llamada hizo 2 cosas. Primero, notificó el accidente de la línea de emergencias. Y segundo, activó unas personas especiales de Sura llamadas APH, que son personas que hacen atención prehospitalaria, ¿sí? Para que él estuviera tranquilo, porque pues él tenía como de demasiada angustia. Hubo un acompañamiento telefónico aquí mientras llegaba el presencial. Y de nuevo, por lo menos hasta hoy parece obvio que esa contención emocional y prehospitalaria la debería hacer una persona. Para él fue muy importante que sentir a alguien ahí en el teléfono, porque obviamente él entendía, o sea, como que sintió, me están acompañando. Quienes están escuchando es Ana Marcela Rincón. Ana lleva 13 años liderando y diseñando modelos de atención en situaciones como estas. Puede ser un choque, puede ser una varada, tengo una fuga de agua o se me está inundando el apartamento. En la empresa hay un incendio, perdí esto, en fin. O sea, situaciones de tanto estrés y tanta ansiedad que necesitan una mezcla como de empatía y, no sé, perspicacia y resolutividad que solamente le confiaríamos a una persona. Es que ese es exactamente el punto. Que la tecnología es importante, por supuesto, porque si no, no podemos tener procesos sostenibles, no nos da, o sea, el negocio no nos da, pero también hay que garantizar que las personas estén ahí para que no se pierda como esa calidez, esa conexión, esa empatía y esa comprensión y amor de cara a una familia que quizás nos está necesitando, a un asegurado que nos está necesitando. Por eso yo siempre soy una defensora como los 2 mundos se unen siempre. Entonces ahí es como el mundo híbrido de las personas. Es que ese es exactamente el punto. Que la tecnología es importante, por supuesto, porque si no, no podemos tener procesos sostenibles, no nos da, o sea, el negocio no nos da, pero también hay que garantizar que las personas estén ahí para que no se pierda como esa calidez, esa conexión, esa empatía y esa comprensión y amor de cara a una familia que quizás nos está necesitando, a un asegurado que nos está necesitando. Por eso yo siempre soy una defensora como los 2 mundos se unen siempre. A veces lo que sucede o lo que yo siento es que llevamos todo como al extremo, ¿cierto? En este momento vamos a hacer una eliminación de las redes sociales, eliminen las notificaciones, ustedes necesitan descanso, o sea, como que es el mensaje que uno empieza a recibir en estos momentos de cara a que estamos inmersos en las pantallas, que somos pegados al celular, que somos conectados al WhatsApp y que desatendemos lo que está a nuestro alrededor. No, la tecnología debe estar conectada con la humanidad. El futuro es cyborg, no hay nada que hacer, pero cada uno va a decidir cómo y por qué. Porque además, así como están estudiados los peligros de las pantallas, también está estudiado que si buscamos proactivamente formas de tomar distancia más sana con las mismas, pues lo podemos lograr. Suena súper sencillo, pero una vez que las personas buscan alternativas y las ejecutan, obviamente el tiempo de pantalla baja, porque otra vez hipótesis de desplazamiento. Si vos estás al aire libre jugando, es mucho menos probable que uses la pantalla. Y eso es fundamental. Eso es muy, muy importante. Además que, no sé, remachar un mensaje permanentemente es buscar espacios que permitan a las personas como crear libremente su criterio, pues, y fortalecer libremente su criterio para poder tomar decisiones más conscientes frente a su vida y a su rol en la sociedad e incluso pues a su organización. Nosotros no somos seres sin agencia a merced de la tecnología, por lo que este episodio es un recordatorio de que la calidad de vida que decidamos tener está mediada también por cómo administramos nuestra atención, cómo nutrimos nuestro cerebro y cómo cuidamos de nuestro sistema nervioso, y que recordemos también que todo eso de una forma importante está mediado por cómo usamos nuestras pantallas. Este podcast hace parte del propósito de Sura de acompañarnos a vivir y acompañarnos a vivir con perspectiva. Por favor, donde sea que estén escuchando esto, comenten, cuéntenos qué piensan, cómo es su relación con las pantallas, qué es balance para ustedes, cómo sienten que las pantallas les dan o no libertad. Recuerden también que las marcas mencionadas no están relacionadas con Sura ni patrocinan este contenido y solo se mencionan como resultado de la investigación. Este episodio fue producido por Daniela Castillo, Mariana Piñeros, Juan Pablo Ramírez y Araceli López. Fue musicalizado por Santiago Bernal. La dirección ejecutiva estuvo a cargo de Daniela Altaona, el diseño gráfico de Vanessa Erazo, todos de Naranja Media, y la revisión editorial estuvo a cargo del equipo de Securo Sura. Yo soy Juan Pablo Ramírez y nos escuchamos en el próximo episodio.